Se ha leído la palabra. Efectivamente, hoy día correspondía a la iglesia de Pérgamo. Muchas gracias. Sí. Como texto de exposición bíblica. Y si usted lo ha leído, encontraremos qué nos quiere decir el Señor en esta mañana. Somos su pueblo y estamos aquí para edificarnos. Hemos orado por su palabra, para que el Señor a través de su Espíritu Santo pueda usarme como instrumento, para que el Señor pueda abrir el corazón nuestro en esta mañana. Porque no es el predicador el que abre el corazón, es el Espíritu Santo el que va penetrando como espada de dos filos, como se leyó en su palabra. Voy a retomar de la palabra del Señor. Este es el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias, las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Ya? Nuestro Nico, pastor, ¿cierto?, predicó acerca de las 2 primeras iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y vamos con la tercera, la iglesia de Pérgamo. A cada una de las iglesias el Señor le estaba entregando un mensaje especial para cada una de ellas, porque el Señor conoce las necesidades de todos sus hijos, y todos sus hijos son diferentes, pero el Padre conoce a cada uno de sus hijos. Así como el pastor de ovejas que conoce a todas sus ovejas, y todas sus ovejas conocen al pastor, es maravilloso cómo el Señor, siendo nuestro pastor, nos conoce a todos y no se le escapa ninguno. Ninguno. Entonces, he titulado en esta predicación Confiando en el Señor en la adversidad. De lo que se ha leído, el Señor me dijo, confiando en el Señor en la adversidad. ¿Y qué es la adversidad? Son las dificultades. La adversidad son la persecución que estaba viviendo estas iglesias y sufriendo en el dolor, en la soledad. ¿Quién no ha estado en la soledad alguna vez en la vida? ¿Quién no lucha con la soledad? Puede que aquí mismo algunos de ustedes estén en abandono y eso es un dolor que solamente el Señor cambia cuando Él entra en el corazón. ¿Lo sufrimos? Lo sufrimos, pero lo vamos viviendo con el Señor. ¿Ya? Hay 3 puntos, en 3 preguntas. ¿Puedo confiar en Dios en las dificultades? ¿Solo confío en el Señor cuando todo anda bien? ¿Cómo llego a restablecer mi relación con Dios? Yo sé que usted estudia la palabra. De hecho, las mujeres estudiaron largamente ayer la palabra en ese retiro. Por lo tanto, más de alguna respuesta ya el Señor ha dado al corazón de sus hijas. Entonces, el corazón de sus hijos hoy también está dispuesto a recibir algo de esta palabra. El contexto histórico bíblico ya lo ha mencionado en las predicaciones anteriores, Nico, pero yo voy a hacer un pequeño preámbulo. Juan escribió a las iglesias para asegurarles que Cristo conocía su condición y las estaba llamando a estar firmes frente a toda tentación. Cada iglesia recibe reprensiones y palabras de aliento de acuerdo a su condición. Como les decía, Dios conoce a todos sus hijos, son todos diferentes. Cada iglesia tenía sus propias fallas, por decirlo así, y el Señor les habla. Apocalipsis, dirigido, ¿cierto?, en esta esfera a las 7 iglesias en Asia Menor, en la provincia romana de Asia, actualmente parte de Turquía occidental, era un tiempo de persecución. El imperio romano gobernaba. El imperio romano estaba puesto por sistema de gobierno imperialista. Por lo tanto, llegó un momento en que un ser humano como el emperador se declaró a sí mismo Dios. Y tal vez el Senado, las cámaras que ellos tenían también, muy bien organizados, Roma, dispuso que el emperador era Dios.
y que se le debía rendir el honor de Dios y adoración. Por lo tanto, los cristianos pasaron a ser la piedra del tope para Roma y empezaron a ser perseguidos. Empezaron a ser perseguidos. Después de que Cristo, ¿cierto?, resucita, establece su iglesia, los parámetros para que nosotros, por la fe en el futuro, también tuviéramos acceso a esta gran noticia del Evangelio, la buena nueva de salvación, surgió la persecución. Y la persecución no fue corta. Si bien Juan escribe esto, tal vez en los años 90, 95, después de Cristo, la persecución duró hasta el tercer siglo, 350 tal vez después de Cristo. Hay un discípulo amado de Juan, que él formó, no sale acá en las Escrituras porque es después de él. Y él fue Policarpo, un hombre formado por la doctrina verdadera de Juan. Este mensaje que el Señor da a través de esta palabra, ¿cierto?, a la iglesia, Juan exhortó y enseñó a hombres también. Policarpo, un maestro, ¿ya?, un varón de Dios, un anciano también, el cual en un momento es confrontado por la autoridad romana porque los cristianos sí eran perseguidos. Y a él le dijeron, o adoras al emperador o la muerte. Prefiero la muerte, dijo él. Y ese ejemplo de Policarpo es maravilloso. Usted lo puede buscar en YouTube si quiere y puede conocer a Policarpo, quien fue un hombre que no transó en adorar al César, en adorar al emperador, sino que dijo, prefiero morir, porque ¿cuánto me va a durar ese sufrimiento? 1 hora, 3 horas, y voy a estar con mi Señor Jesucristo, a quien, ¿cierto?, doy toda mi vida. Él ha hecho tanto bien a mi vida. Así es el Señor que nos ha hecho bien a nuestras vidas en lo presente, y por la fe y por el gozo que tenemos en Él, es un gozo eterno, una vida eterna. Entonces, amados, tiempo de persecución romana. Los cristianos estaban siendo muertos. Alterada, además, estaba la enseñanza en estas iglesias de Asia Menor por las enseñanzas heréticas. El fervor se apagaba. No había ese calor que disfrutamos hoy, tal vez, en las alabanzas. Por lo tanto, los cristianos se estaban acomodando de alguna manera, en forma muy, muy, muy grande, a la sociedad, a la cultura, a lo que el entorno también exterior, ¿cierto?, llama. Acomódate a mí, vive para mí. Y lo más triste, adora al César, adora al emperador. Algunos tal vez traicionaron su fe. Bueno, Asia Menor, Misia es un lugar de la región de donde estaba la ciudad de Pérgamo. Y me gocé cuando empecé a escudriñar un poco para saber dónde estaba Pérgamo. Pérgamo estaba en Misia. No sé si usted conoce esos lugares, pero era un centro de adoración a las 4 principales deidades del mundo greco-romano. La cultura greca, unida a la cultura romana. En ese lugar, en Pérgamo, había templos dedicados a Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Me llama la atención el nombre de Pérgamo. Y escuché a alguien que mencionaba que Pérgamo es la ciudad donde se hicieron los pergaminos. Desde ahí vienen los pergaminos. Imagínense cuántos animales usaron tal vez para sacarle sus cueros y hacer los pergaminos en cuero. Entonces, Pérgamo es una de esas 7 iglesias, de ahí vienen los pergaminos. Entonces, culturalmente aprendemos algo también, que era una ciudad antigua, con más de 200 años de historia, más de 250 años de historia ya en el mundo greco-romano. Por lo tanto, había una biblioteca en ese lugar, aunque uno no crea que la cultura de los
de los hombres antiguos era grande, una biblioteca con más de 200.000 ejemplares escritos en pergaminos. Entonces era una ciudad intelectual, era una ciudad de filósofos, era una ciudad de gente que también se educaba y estaba viviendo sus días de una manera especial. Bueno, el motivo de la persecución, hemos sabido, era que los cristianos no aceptaban, los verdaderos hijos de Dios, no aceptaban la adoración al emperador. Hacia ellos, ¿cierto?, estaba dirigido todo el odio de Satanás. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, pasa por Asia, específicamente por Misia, que era donde estaba Pérgamo, esta ciudad. Como lo evidencia, ¿cierto?, Hechos 6, del versículo 6 y 7, dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, Pablo y Timoteo, ¿ya?, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Pablo no pudo hablar la palabra en Asia, no pudo establecer la predicación en Pérgamo. El Espíritu Santo no les permitió hacerlo. Y cuando llegaron a Misia, donde está Pérgamo, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo nuevamente no se lo permitió. El Espíritu Santo, ¿cierto?, es la persona de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que dirige la expansión del reino. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el versículo 12, que usted lo escuchó o lo tiene en su Biblia o celular. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Cristo Jesús dice esto, hablando, y esta vez lo hace con la palabra de su boca. Wow. La espada aguda de dos filos, la palabra del Señor. El Señor hablando con autoridad, porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. Él está entregando un mensaje muy claro a su iglesia. La iglesia, sabemos que es su cuerpo, por la que vivió en obediencia al Padre. Él fue perseguido, Jesús, eso lo sabemos. Ya en sus últimos días fue arrestado. Fue condenado en un juicio injusto, donde el justo va a la cruz a morir por los injustos. Eso es una paradoja. El justo muere por los injustos. Y va a la tumba. Murió. Pero el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque no lo podemos entender, demostrando allí su gran amor por ti y por mí. Me gozaba en la canción: cuánto nos ama el Señor. Lo cantamos recién, ¿se acuerdan? Cuánto nos ama. Y es maravilloso, cuánto ama el Señor a su pueblo. Y en ese pueblo también caemos nosotros por la misericordia, al punto de dar su vida por ellos. No hay amor más grande, dice la Escritura, que aquel que da su vida. Sin embargo, Él resucitó, como les dijo a sus discípulos, que resucitaría al tercer día. Ellos nunca lo entendieron. Y su mensaje es proclamado. Él mismo lo comenzó a proclamar. La buena noticia debe ser conocida de todos. Ir y predicar este evangelio, mi evangelio, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque esta es palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿alguno se sabe el final de ese? A salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo cuando lo escribió. Ahora, nuestro Dios, Él se complace de los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios formó un pueblo. En el libro de Isaías, capítulo 43, 11, nos dice el Señor: vosotros, está hablando al pueblo, y ahí también nosotros nos adherimos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nuestro Dios es tan grande que eligió a su pueblo y nos dice: vosotros sois mis testigos para que me conozcáis, para que creáis que yo mismo soy Dios. Yo sé que usted está acá porque conoce al Señor. Y si no hay alguien que haya conocido al Señor, hoy día lo está conociendo. Hoy tenemos un sello de garantía de nuestra herencia. Y ese sello es el Espíritu Santo. Ese es el sello de la garantía que tenemos los que somos salvos. Está en nosotros. Él ha sido quien ha dirigido la iglesia desde el día de Pentecostés y lo hará hasta el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Proclamamos que Jesucristo volverá, ¿no es cierto? En el mismo libro de Apocalipsis, en el versículo 22, 17, dice que el Espíritu, es el Espíritu Santo, que dirige la iglesia, y la esposa, que es su iglesia, dicen: ven, ven Señor Jesús. ¿Cuánto anhelamos a Cristo? ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Y cuánto anhela nuestro corazón que Él venga, que Él venga, que Él venga y vendrá? Él dice en el versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis que el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Han pasado 2000 años, pero Él dice: vengo en breve, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y si miramos 1000 años como mucho, para Dios no es nada. El Señor nos conoce y nos conoce en plenitud. En el versículo 13 que acabamos de leer, dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El templo de adoración al emperador. Tal vez puede ser eso lo que querría decirnos el Señor, para enseñarle a esta iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras. Y dónde moras es donde vives, donde está el trono de Satanás. La ciudad misma, por su paganismo, por su adoración a diferentes deidades, la idolatría que había en ese lugar y la gran inmoralidad, para Dios era el trono de Satanás. Ahí estaban los cristianos, ahí estaba la iglesia. Se destacan, por lo tanto, en el lugar prácticamente de las 7 iglesias que estaban rodeadas de la misma esfera cultural, en la que la idolatría y la inmoralidad fueron las características más sobresalientes de estos lugares. En la pregunta número 1 que expuse adelante: ¿puedo confiar en las dificultades en Dios? Sí, puedo confiar en las dificultades en Dios, porque Dios nos capacita para confiar en Él. Hoy, al igual que ayer, el mundo no es diferente, amados. Somos bombardeados desde los países más antiguos, con más historia, cuya explosión de la moral ha sido distorsionada. Las mentes liberales, corrompidas intelectualmente, han llamado bueno lo que es malo y a malo lo que es bueno. Contradice la verdad de las Escrituras. Y esto en Chile lo estamos viendo desde algunos años, como en el lugar de Congreso, ¿cierto?, nuestras autoridades legislativas están sacando leyes contrarias a la palabra de Dios. Y estamos viviendo mismas dificultades de liberalidad, de paganismo, de inmoralidad que la iglesia de Pérgamo. A esta iglesia, en el versículo 13, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Y añade un pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe.
Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, añade, donde mora Satanás, en la persecución, han sido fieles a nuestro Señor Jesucristo. El Señor destaca dos virtudes que permanecen en la iglesia de Pérgamo, aún en la persecución. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esto no deja de lado la molestia, ¿cierto?, en Cristo hacia su iglesia, y se manifiesta en las reprensiones que enseña el versículo 14, en que le dice a su iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí viene lo que el Señor tiene para la iglesia de Pérgamo. Segunda pregunta: ¿solo confío en el Señor cuando todo anda bien? Podríamos ser así y confiar solamente cuando todo anda bien. Pero eso sería una mentira, sería un engaño. Debemos confiar en Dios en las buenas y en las malas, en los tiempos de bonanza y también en los tiempos difíciles, y especialmente en los tiempos difíciles, porque cuando estamos en dificultades llegamos a veces a estar solos en medio de las dificultades. Batallamos contra todo, contra las enfermedades del cuerpo, y ahí estamos solos. Nadie sufre contigo tu enfermedad, tu dolor, y batallas. Por lo tanto, ¿puedo confiar en las dificultades en Dios? Sí, puedo. Y si no puedes, pídele la fortaleza al Señor, porque es necesario creer que Él también nos está ayudando a creer en Él. Los periodos malos son aquellos que nos acercan a vivir en fe y nos santifica a través de la prueba para la aprobación final. Tengo unas pocas cosas contra ti, el versículo 14. Y aquí enseña de las doctrinas de la cual la iglesia estaba siendo parte. En la iglesia se retenía la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esto es histórico porque se va más atrás la palabra, al desierto, cuando salen desde Egipto. Balac del país vecino ahí, Moab, los moabitas, se sentían amenazados por los israelitas que habían sido liberados con una mano tan poderosa de Dios en el desierto, y ellos, ¿cierto?, eran el pueblo de Dios y Dios peleaba por ellos. Israel era un pueblo temible. ¿Y Balaam quién era? Era un vidente que trazó de mala forma el poder infiltrar en el ejército que Israel tenía a mujeres para que se prostituyeran, para hacerlos caer, para debilitar la fuerza, para que Dios se alejara de ellos cuando el pecado del pecador, ¿cierto?, lo consume. El pecado nos separa de Dios. No es que nos deje solos. Dios no puede cohabitar con el pecado. Entonces, de alguna manera, este vidente supo eso y aconsejó a su rey Balac, ocasionando esto, de que Israel se prostituyera en Moab. Y la otra doctrina que mantenía la iglesia de Pérgamo fue la doctrina de los Nicolaitas, de las que mencionaba también su palabra en forma de lectura recientemente. La doctrina que el Señor aborrece. Los Nicolaitas, un grupo herético con creencias similares a las enseñanzas de Balaam. Había en estas creencias cierto paganismo, había inmoralidad sexual, había inmoralidad en todas sus frentes. Por lo tanto, Dios no cohabita con la inmundicia. El Señor no deja de guiar a su pueblo, le dice lo que está mal, lo corrige y además les advierte. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. El Señor amaba a la iglesia de Pérgamo y le está entregando un mensaje duro, pero es un mensaje
en que viene la advertencia del versículo 16 que añade: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también nos dice a nosotros, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí añade algo especial: al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y esta piedrecita tiene un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. En las preguntas, ¿cierto?, respecto a la advertencia, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Había un grupo herético dentro de la iglesia. Había un grupo de hombres con falsa doctrina que estaban tratando de convencer a los más débiles. El Señor no quiere que su pueblo haga concesiones con aquellos que tienen distintas doctrinas a las del verdadero evangelio de Jesucristo y de los apóstoles, que nos han dado el fundamento, que es la base de nuestra edificación en Cristo. Y Cristo, la piedra angular. Los apóstoles advirtieron de falsos hombres engañadores y de hecho confrontaron a grupos de ellos que eran judíos, enemigos del cristianismo, que se infiltraban en las reuniones de ellos para luego lanzar su estrategia de falsa doctrina, minimizar a Cristo, desvirtuar la persona de Cristo, de nuestro Salvador y Señor, llegando a decir que Cristo no era Dios en algunos casos. Engañaban a los más débiles, porque aquellos que son fortalecidos en la fe, nadie te va a mover cuando tú estás fundado y parado en la roca. Tal como pasó en Pérgamo y la liviandad hizo que la inmoralidad los alcanzara, hoy también la inmoralidad y la idolatría están al alcance de nuestras manos. Usted lo puede escuchar, puede ver desde internet, tu celular o computador. Pueden ser herramientas muy valiosas para tu crecimiento, el trabajo, pero también te pueden engañar. Ten sabiduría, hermano, hermana, tú que tienes hijos e hijas con estas tecnologías. ¿Ya? No quiero ser legalista al decir ten sabiduría, sino como una advertencia, porque cuando estamos sin que nadie nos vea, ahí nos ve el Señor tal como somos. Y el Señor está siempre, siempre a nuestro lado, porque Él nos ama. Entonces, advertencias para estos tiempos, sí, falsos maestros siguen habiendo, engañadores también. Hay quien te quiera sacar de tu fe, de la religión, podría decir alguien, de tu fe en Cristo. El enemigo quiere hacer morir la fe a través de la televisión, de internet, de lo que tus ojos puedan ver y tus oídos puedan escuchar. Por lo tanto, nuestro Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie, pues quiere que nosotros lo adoremos. El Señor, en primer lugar, arrepiéntete, el versículo 16, y te advierte: si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerden esto, que en Éxodo 20, 4 y 5 el Señor dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero amados, ¿cómo llego a restablecer mi relación con Dios? Dios quiere que yo me arrepienta, así como le dijo a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete,
Dios también quiere que yo me arrepienta de todos mis pecados y cada día venir ante Él por medio de la fe, ¿cierto? Con un corazón contrito y humillado, porque somos débiles y en nuestra debilidad deshonramos al que más nos ama, que es Cristo el Señor. Hoy en nuestro país tenemos libertad de poder juntarnos como hoy estamos, ¿cierto? Y de adorar al Señor. Hay naciones en que la persecución sigue hoy día contra el mundo cristiano. En este siglo, ¿cierto? Hemos sabido que los mártires que han muerto por Cristo tal vez son mayores que los que hubo en el primer siglo. Por lo tanto, nosotros tenemos todavía libertad. Aún no nos juntamos a escondidas. ¿Usted se ha juntado a escondidas alguna vez para orar, para cantar, para tener un momento de comunión con Dios? Tal vez no. Yo tengo una experiencia en eso, de reunirme en las partes más bajas de un buque de guerra, casi en la Sentina, cuando estaba prohibido juntarse para proselitar y para tener un culto de oración. Pero en algún momento, en mi andar en la marina, el Señor me permitió estar ahí, como los escondidos, pero gozosos en Cristo. Así te quiere el Señor. Hoy día tienes libertad. En tu casa, si tu marido es inconverso o tu esposa lo es, tú tienes tiempos también. O salir de la casa, o en el baño, encerrado en tu pieza, pero ten un momento con Dios. Porque Dios es celoso y te ama. Es celoso porque nos ama. Él es fuerte. Nadie será contra nosotros. Por lo tanto, no te olvides que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Cristo está allí arriba. Y Él es nuestro representante. Si Él está arriba, nosotros también estaremos con Él. Ahora, ¿ya? Todavía no. Pero llegará el momento en que lo veremos y le diremos gracias. Gracias, Señor. Visitas que escuchan por primera vez este mensaje, has de saber que Jesús te ama y que te quiere salvar. Si tu corazón se siente con la disposición a seguirlo, es porque la palabra, que es la espada de dos filos, ha penetrado en tu corazón. Y si así es, quiere decir que el Señor te está llamando por la palabra de su boca. Y para ti, amada iglesia, nos dice el Señor que tenemos también hoy esas dos virtudes. Aunque no está probada con espada. ¿Retienes mi nombre? Sí. ¿Somos de Cristo? Amén. ¿Lo amamos? Lo amamos. ¿Has negado mi fe? No lo sé. Ojalá nunca hayas negado la fe. No está puesta a prueba aún en nuestro país. Pero a veces, siendo libres, hemos negado la fe. El Señor nos perdone. ¿Ah? Por lo tanto, también arrepiéntete, amada iglesia. Y el arrepentimiento es un don que nos ha regalado nuestro Padre. Como hijos sabemos que debemos ir a Él en arrepentimiento, a Él, por la inmundicia de lo que es el pecado y que Él no se la merece. Pero Él nos capacita a través de su palabra para vivir en fe y permanecer unidos a Él en nuestros corazones. Por tanto, ¿puedo seguir confiando en el Señor en medio de las adversidades? Sí, puedo seguir confiando en el Señor y debo seguir confiando. Si hemos ofendido al Señor, el pecado nos hace sentir que estamos distanciados de Él, pero Él está cerca. Dice su palabra en 1 de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal como le dijo a la iglesia de Pérgamo, nos dice hoy a nosotros, arrepiéntete. ¡Wow! Arrepiéntete. Porque tú, al igual que yo, puedo y debo seguir confiando en el Señor en la adversidad. El Señor entregue en esta mañana a cada uno de nosotros lo que Él nos ha dado. Así como le habla a Pérgamo, hoy día nos ha hablado a nosotros. Y cada cual tiene un corazoncito que Dios ama.
Amada iglesia, incline su rostro y vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos esta porción de tu palabra, en la que nos hablas del celo tuyo, Señor, ese celo de amor verdadero, porque tú eres Dios. Jesús hablando a la iglesia de Pérgamo, reconociendo en ella dos virtudes, que no ha negado su nombre y que ama la fe, porque no ha negado la fe en Cristo. Nosotros aprendemos a seguir confiando en ti. Ojalá nunca negar tu nombre y que nuestra fe no desmaye, ni menos negar la fe de Cristo, que debe ser de conocimiento público de la fe que tenemos. Te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Tu palabra es santa y es bendita. Añade bendición a nuestros corazones para poder seguir creciendo en ella, ser fieles a ti, obedientes a tu evangelio, dispuestos en tu iglesia para toda buena obra, esa que tú has preparado de antemano. Gracias por la palabra que nos has regalado. En esta hora la presentamos a ti, Señor, y nos presentamos delante de ti, arrepentidos también de nuestros pecados. Tú conoces a tu iglesia, Señor. Ayuda a mis hermanos y hermanas a entender el gran valor del arrepentimiento sincero, del arrepentimiento del cual hay que volverse, un cambio profundo en la vida del ser humano, volverse a ti, 180 grados. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús nos presentamos ante ti. Amén.